Buenas tardes, amigos y amigas, a este nuevo acto que hemos organizado desde Fraternidad Humana y en esta ocasión a la conferencia que impartirá Rosa Díaz Outeiriño y que lleva por título Conocimiento de las leyes de la mente. Recordar que una vez finalizada la exposición tendremos la posibilidad de las preguntas a través de la plataforma del chat, podríamos decir en el mismo plataforma que estamos transmitiendo, pues hay el chat para poder realizar las preguntas una vez que finalice el acto, una vez que finalice la exposición por parte de Rosa. Y bueno, y en principio ya sin más dilación cederé la palabra a nuestro compañero Josep María Torres para que nos haga una breve presentación podríamos decir, de la ponente. Pues en este caso, Josep María, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta nueva reunión, así en la red, en la que tendremos el gusto de compartir un rato con Rosa Díaz Outeiriño. Rosa Díaz es sobradamente conocida, pero vamos a presentarla una vez más, aunque ya digo, es sobradamente conocida en nuestros ambientes, ¿no? Es presidenta de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, AIPE. Ella trabaja como enfermera, pero es además diplomada en naturopatía y monitora de yoga. Miembro fundador de la Asociación para el Conocimiento Espiritual de Orense, y allí imparte cursos psicológicos y espirituales según la guía de Sebastián de Arauco, y además imparte estudios de la codificación espírita por Allan Kardec y además clases de yoga. Desde el año 2000 viene organizando y celebrando unas jornadas de integración humanas durante la Semana Santa, que, como hemos dicho al principio, un poco así ante acto, son altamente recomendables y vamos, las experiencias vividas ahí han sido muy interesantes y divertidas. Ha participado en numerosos congresos, jornadas, simposios, conferencias y es una gran trabajadora en el mundo de la propaganda espiritista. Hoy nos hablará sobre el conocimiento de las leyes mentales. Espero que nos sirva tanto a nosotros como a ella también, porque siempre cuando uno habla aprende un poquitín más para profundizar más en estos temas. Sin más, Rosa, por favor, adelante. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias, José María, por la presentación. Quiero agradecer a todos los miembros de la Asociación Espírita Fraternidad Humana la invitación para compartir esta tarde pues, las ideas y conceptos que voy a presentar con todos los que estéis presentes y con los que luego también lo puedan visualizar en diferido. Os envío todo mi cariño y deseo de que lo que exponga pues, os sea útil, práctico y al mismo tiempo ameno. Voy a pedirle a Manel que ya suba el PowerPoint. Bueno, pues el tema que voy a abordar es conocimiento de las leyes que rigen la mente. Y el objeto de esta exposición es desarrollar un conocimiento sencillo y a la vez profundo de la importancia de nuestros pensamientos, que son energía de la mente, y descubrir cómo conseguir salud, felicidad, éxito en la vida y que están al alcance de todo el mundo. Porque cuando seamos conscientes de las facultades internas de la mente, comenzaremos a ver cómo se puede vivir la vida con éxito y las condiciones cambiarán automáticamente. ¿Pasa a la siguiente? Bueno, pues antes de tratar los principios de la mente, debemos tener claro que el universo es energía y se manifiesta en 7 leyes, y los humanos somos parte de ese universo y formamos también parte de esos principios universales. Entonces, conociendo estos principios, vamos a conocer también cómo funcionamos interiormente. Si los seres humanos somos energía, también nuestro cuerpo físico es energía, pero más densa,
por tanto, la necesidad de controlar los pensamientos, porque somos lo que pensamos y en lo que pensamos nos convertimos. Siguiente. Entonces, el conocimiento de las leyes mentales nos enseña que todo en el universo se rige por unas leyes justas, sabias e inalterables. Y es el desconocimiento de estas leyes lo que nos hace cometer errores y generar vidas de dolor y sufrimiento. Por lo tanto, la necesidad de conocerlas. Y es importante conocer estos principios mentales que nos enseña Hermes Trismegisto, que vivió en la más remota antigüedad y fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Los egipcios hicieron de él uno de sus dioses bajo el nombre de Thoth. Años después fueron los griegos quienes hicieron de él también uno de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría, y añadiéndole su antiguo nombre Trismegisto, que significa 3 veces grande. Siguiente. Bueno, pues en la obra El Kybalión, que es una obrita pequeña, pero que contiene los 7 principios de la mente, trata sobre lo que están basados en la filosofía hermética, que eran conocimientos para los pocos que en aquel momento estaban preparados para comprenderlo y dominarlo. Sin embargo, estamos ya en una época en que el conocimiento llega a todo aquel que se abre. Y más ahora, pues con toda esta tecnología y toda esta ventana abierta a todo conocimiento. Lo que tenemos es que filtrar el conocimiento también. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a ver cómo se va a tratar estos 7 principios herméticos. Que dice el principio, sería el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación. Y antes de pasar a dar pinceladas sobre cada uno de ellos, pasamos a la siguiente diapositiva porque escogí 3 axiomas del libro del Kybalión que dicen, el primero dice, donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. El segundo, que viene a decir un poco lo mismo, dice, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlo de sabiduría. Y el tercero, dice, los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Bueno, pues esto en un lenguaje más familiar viene a decirnos que cuando está preparado el alumno, aparece el maestro. Que cuando realmente deseamos algo, queremos algo, se nos pone en el camino. Por lo que vamos también a comprobarlo por el conocimiento de estas leyes y como todo se va rigiendo de manera justa y sabia. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar con las leyes del mentalismo. El primer principio del mentalismo encierra la verdad de que todo es mente. El universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues la comprensión de este principio habilita al hombre a conocer y a realizar la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Y este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué están subordinadas al dominio de la mente. Siguiente. Y puesto que el ser humano es parte de la energía creadora, podemos decir
que la mente es creativa no solo a nivel cósmico, sino también a un nivel humano, personal. Porque el hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera que sea su creación siempre comenzará en su propia mente. Todo lo que está hecho por el hombre, antes de ser lo que es un pensamiento, una idea en su mente y luego lo materializa, lo plasma, como puede ser el caso de cualquier persona, pero un pintor antes de hacer su cuadro pues tiene esa idea en la mente y luego lo plasma al papel o al lienzo, a lo que él desea. Bueno, pues todo lo que uno llegue a creer de sí mismo, de uno mismo, es lo que va a ver también reflejado en los demás, porque a veces proyectamos lo que tenemos nosotros en los demás. Por lo tanto, los pensamientos tienen un gran poder. Según pensamos, así actuamos. Siguiente. Entonces, la aplicación del pensamiento positivo y la autoafirmación patentizan el principio de que todo está supeditado a la mente. Todo es mental. Si el universo es mental y todo depende de nuestro pensamiento, entonces la primera tarea será aprender a controlar el pensamiento. Puesto que tenemos capacidad para manifestar en nuestra vida material lo que deseamos, porque según decimos el pensamiento es creativo. La siguiente, vamos a pasar con estas pinceladas al segundo principio de correspondencia, que nos dice que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y afirma, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misterios de la naturaleza. El conocimiento de este principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Y cuando llevamos este principio al nivel humano, podemos decir como adentro es afuera, como afuera es adentro. Este principio se conoce también como la ley de los espejos. Lo que decíamos, que reflejamos fuera lo que tenemos dentro. Y todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que está ocurriendo por dentro. Bueno, pues esto significa que también cuando una persona es desordenada en sus cosas, está también demostrando su desorden interior. Si hay odio dentro de una persona, aunque intente ocultarlo, reprimirlo, ese odio se va a reflejar fuera. Y ese odio enferma sus células por ese magnetismo mórbido que produce y genera enfermedad. Además, el odio como imperfección de carácter no deja evolucionar al ser humano. Y por el contrario, cuando hay amor, también se va a reflejar fuera, produciendo beneficios a todos los niveles, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Siguiente. Entonces, todo lo que ocurre en esta dimensión tiene una correlación en otra dimensión, porque aplicando la ley de la correspondencia podemos conocer otros planos, otros mundos, otros estados evolutivos, porque la vida continúa en otras dimensiones. Y sabemos que el objeto de la vida y vidas humanas es progresar y evolucionar. Siguiente. Bueno, pues aquí en esta diapositiva vemos un poco sintetizado que la ley de correspondencia dice como es dentro como es afuera y como es dentro es fuera y como es afuera es dentro. Dice, nunca adquieres o mantienes algo durante largo tiempo que no estés preparado para ganar en el interior. Para cambiar tu mundo exterior
primero debes cambiar tu mundo interior. Y como dijo Goethe, para tener algo más, debes primero ser algo más. Siguiente. Pasamos al tercer principio, que es el principio de vibración, que encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Y la comprensión de este principio habilita al hombre a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Como dice la diapositiva, aquello que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. Siguiente. Bueno, pues como sabemos, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está vibrando según su evolución. Y la escala evolutiva o ciclo de manifestaciones del cosmos está conformada por infinitos grados, desde la forma material más densa hasta la más sutil. Y a medida que la vibración pues, va siendo mayor, más alto es el lugar que ocupa en la escala. Pero todo muestra un determinado movimiento o vibración. Y la clave es ser conscientes del tipo de vibración que queremos tener. Y sabiendo que somos mente, a través de los pensamientos podemos cambiar nuestra vibración. Si pensamos en positivo, teniendo pensamientos de amor incondicional, pensamientos alegres, empezaremos a notar que nuestra vibración cambia e incluso el espacio en el que nos encontramos también cambia de vibración. Y nos vamos a sentir mucho más cómodos, mejor, tranquilos, ¿verdad? Y por el contrario, si pensamos en el miedo, emitimos pensamientos de baja vibración. Si tenemos pensamientos negativos, rencor, todas esas emociones negativas, también se percibe ese cambio en el ambiente, hay pesadez en el cuerpo, incomodidad, desasosiego. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Bueno, pues esto nos plantea la necesidad de no quedarnos en si lo que aparece como inmóvil corresponde al más grosero de los estados de la materia o por el contrario a un grado de vibración tan elevado que aparentemente parece estar en reposo. Pues el conocimiento, la comprensión y la aplicación del principio de vibración posibilita al hombre la facultad de incidir en los planos inferiores y producir los cambios que desee, simplemente polarizando su mente de la forma deseada. Pues con este principio comprendemos mejor la afirmación de que atraemos a la vida aquello en lo que pensamos por ley de atracción y afinidad. Por tanto, atraemos lo que deseamos, pero también atraemos lo que tememos. El miedo, el temor también se atrae. Pasamos a la siguiente. Y vamos a ver que el filósofo Pitágoras enseñaba a sus alumnos que en todo había movimiento, que incluso en lo que parecía materia inerte como una piedra, pues había un cierto grado de vibración. Pitágoras hablaba de la música de las esferas porque comprendía que cada diminuta partícula del universo vibra y crea a través de sus vibraciones, luz y sonido. Y cada vibración tiene su propio color, su propio reflejo luminoso, su propio sonido. Y cada uno de sus aspectos pues es intercambiable. Siguiente. Bueno, pues el principio de vibración nos plantea una curiosa paradoja, haciéndonos reflexionar sobre la capacidad de captación de nuestros sentidos. Si ahora observamos los radios de una rueda de bicicleta que está quieta o empieza a girar, se nos muestran visibles, podemos verlos, pero si continuamos aumentando su velocidad, llegará un momento en que parecerá ante nuestros ojos como un objeto compacto y quieto,
no puede verse esos radios. La siguiente. Pues como expresa la diapositiva, la vibración del espíritu es de una intensidad infinita. Prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima cuya vibración es tan débil que también parece estar en reposo. Como puede ser, sabemos que materias que parecen inertes como una roca, tienen átomos y está vibrando, pero es tan densa que no se manifiesta. Pasamos a la siguiente. Entonces, si aplicamos este principio de vibración a las manifestaciones del plano físico, también podemos aplicarlo al mundo de la mente, puesto que los pensamientos, sentimientos, deseos y emociones son distintos modos de vibración que se transmiten al exterior y afectan al ambiente y a las personas que nos rodean. Y con este principio comprendemos mejor la afirmación de que atraemos a la vida aquello en lo que pensamos por ley de atracción y afinidad, que ya lo hemos comentado. Por lo tanto, podemos cambiar nuestra frecuencia vibratoria. Si es negativa, generando pensamientos positivos, optimistas, realizadores, ¿no? Y la vibración del amor es la vibración de más alta frecuencia que existe. Es esa fuerza poderosa. Y como nos dice la diapositiva, vibrar en amor y agradecimiento cambia tu energía. Te aleja de quienes no emiten esa onda y te conectan con quienes se mueven por la vida en esa frecuencia. Pasamos luego a la siguiente ley, el principio de polaridad, que este encierra la verdad de que todo es dual, que todo tiene dos polos, su par de opuestos, blanco, negro, arriba, abajo, amor, odio, bien, mal, norte, sur. Bueno, pues los opuestos son los extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en la graduación. Y la comprensión de este principio de polaridad capacita al hombre para cambiar su propia polaridad, así como la de los demás, si se toma el tiempo y el estudio necesario para dominar este arte. Siguiente. Bueno, pues aquí vemos claramente que repite un poquito lo que he dicho, que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero difieren en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Está sacado del Kybalión. Y este principio demuestra que todo es dual, demuestra cómo es verdad el dicho de los antiguos investigadores que decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Explica cómo los opuestos son en realidad los extremos que se tocan de una misma cosa. Bueno, pues teniendo en cuenta que todo es doble y que los polos opuestos son en realidad lo mismo y se tocan, la única diferencia es la vibración, que otorga el poder de pasar de un grado a otro, transformando el miedo en seguridad, la tristeza en alegría. Se puede transformar utilizando el impulso mental, dependiendo de la mente el que mantenga una polaridad u otra. Y siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de transformar nuestra vida. Siguiente. Bueno, pues en cualquier aspecto del plano mental de nuestras emociones podemos aplicar este principio de polaridad. Así pues, la polaridad es un requisito imprescindible para poder conocer el universo que nos rodea. No podemos olvidar
que la naturaleza va siempre en dirección a la actividad dominante del polo positivo. La clave está en producir la alquimia mental adecuada para aumentar las vibraciones de un determinado polo para acercarse al opuesto, transmutando lo negativo en positivo. Donde hay un pensamiento de odio, poner uno de amor. En vez de decir no puedo superarme, digamos yo soy capaz, puedo hacerlo, voy a intentarlo. Y así, es cambiar esa polaridad. Pasamos a la siguiente y entramos en la otra ley, que es el principio del ritmo, que encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación del péndulo entre los dos polos. Y la comprensión de este principio consiste en neutralizar esa oscilación pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro lado. Como nos dice la diapositiva, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Y el ritmo es la compensación. Siguiente. Pues esta ley del ritmo rige para todos, para soles, para mundos, para animales, para la materia, para la mente, porque todo cuanto nos rodea pone de manifiesto el principio del ritmo para fluir con el ritmo universal. Siguiente. Bueno, pues la observación nos permite darnos cuenta de cómo actúa la ley del ritmo. Tic otra vez. Bueno, pues a los instantes en que nos encontramos pletóricos de fuerza, les suceden otros momentos de decaimiento. A esos arranques de valor terminan ahogados por momentos de miedo. Y a la claridad de la comprensión se añaden después las brumas de la duda. Entonces, el trabajo de autoconocimiento pues es lo que nos lleva a conocer el funcionamiento del principio del ritmo y a ejercitar la voluntad de manera que podamos sustraernos a los efectos negativos, compensando o equilibrando esos vaivenes que sin duda se producirán. Es decir, que la ley del ritmo está rigiendo, como decimos, esa oscilación hacia la izquierda, hacia la derecha. Si hacia la derecha vamos a suponer que es el estado positivo y hacia la izquierda es el estado negativo, pues llegará un momento que con la práctica, con el trabajo, con el autoconocimiento, esa oscilación cuando tiende a ir hacia el otro polo, al llegar, digamos, en la mitad, se neutraliza y se vuelve a arrastrar hacia el otro polo vibrando en esa misma frecuencia. Y grandes seres también han trabajado cuando esa oscilación vuelve al otro lado, permanecer en ese estado de meditación, de contemplación, de buena vibración, para que retorne al lado positivo. Pasamos luego al siguiente principio, que es el principio de causa y efecto, que encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y que toda causa tiene su efecto, y afirma que nada ocurre por casualidad y que todo sucede conforme a la ley, es decir, por causalidad, que es diferente. La comprensión de este principio de causa y efecto pues capacita al hombre para actuar con el conocimiento de que lo que siembra lo recoge en todos los aspectos y que no nos puede pasar nada que no hayamos provocado nosotros mismos de una forma u otra. Siguiente. Bueno, pues pasamos luego a la siguiente
esta diapositiva que, como dice, que es de causa y efecto, pero que algunas filosofías a esta ley de causa y efecto la denominan karma, que es un término sánscrito muy antiguo que literalmente significa acción y por derivación acción y reacción. Karma y reencarnación están ligados, porque karma implica las consecuencias que en una vida recibimos de las acciones en que hemos incurrido en vidas anteriores. Y solo por la acción de la reencarnación y por la ley de causa y efecto es posible entender las enseñanzas de los grandes pensadores y avatares del progreso espiritual. Entre ellos, Jesús, que expresa que lo que hagamos tendrá su recompensa. Quiso decir que lo que se siembra, se cosecha. Y el hombre no es él y sus circunstancias, sino cómo se adapta a ellas. Y las escuelas filosóficas y espiritualistas establecen 3 clases de karma. El karma acumulado, que consiste en las acciones pasadas pendientes de retribución. El karma maduro, que constituye el destino del ser humano en cada una de sus vidas. Y luego tenemos el karma incipiente, que lo componen las acciones que sembramos y cuyo fruto recogeremos en el futuro, ya sea en la vida presente o en la vida futura, o en vidas futuras. Siguiente. Bueno, pues como dice la diapositiva, todo pensamiento es como una semilla que produce su propia flor y su propio fruto. Y la comprensión de este principio de causa y efecto capacita al hombre para actuar con el conocimiento de lo que siembra, lo recoge en todos los aspectos. Igual que en la tierra sembramos una semillita de tomate o cualquier alimento y va a dar lo que sembramos, ¿vale? Pues eso se va a aplicar a todos los aspectos de la vida. Siguiente. Bueno, pues como nos dice en la diapositiva, todos labramos las cosas que nos van a suceder en cada momento y de nosotros depende. Si lo que nos llega es negativo y nuestra actitud mental hacia ello también es negativo, reforzará nuestra negatividad. Fuerzas iguales se potencian. Por el contrario, si lo que nos llega es negativo y nuestra actitud mental es positiva, no nos afectará y así, y además tendremos la oportunidad de devolver positivo por negativo. De ahí que saquemos ese miedo a que alguien nos está haciendo daño. Nadie nos puede hacer daño si estamos en una buena frecuencia vibratoria, si estamos vibrando en bien. Son distintas ondas y no se conectan. Y luego el tercer punto sería, si lo que llega es positivo y nuestra actitud mental es positivo, llega la recompensa de la felicidad. Además, se potencia esa energía positiva. De ahí que cuando nos reunimos en grupo para pedir por ciertas personas, por acontecimientos que están ocurriendo, se percibe, hay testimonios y está comprobado que donde se dirige esa energía llega. Es una fuerza poderosa y la velocidad del pensamiento es superior a la velocidad de la luz. Allí donde ponemos el pensamiento, allí llega. Pues vamos a pasar a la siguiente, que dice que la vida es como un boomerang, lo que envías regresa, lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Y dice, recuerda, la vida es un boomerang, siempre regresa a ti. Así que no tenemos que culpabilizar a nadie. Nosotros somos los forjadores de nuestro destino. Bueno, pasamos al séptimo principio, que es el principio de generación. Y este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta
en todo, estando presente en acción los principios masculino y femenino. Y este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Y el ser humano participa tanto del principio masculino como del femenino, independientemente de su sexo. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Siguiente. Porque todo lo que existe en el universo está regido bajo el principio del género, que influye en la constante atracción de las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. Por tanto, en el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores, pues toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo, porque ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Siguiente. Bueno, pues el principio, ahí está. En la naturaleza vemos la luna como principio femenino y el sol como principio masculino, y nos presenta la dualidad del género, influyendo sobre la creación, tanto en su aspecto más sólido como en el más sutil. Pues ahora, pasando a la siguiente, vamos a, resumiendo, vamos a ver de esos 7 principios como están descritos en el Kybalión. Y dice, el del mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. El de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El principio de polaridad lo que nos dice es que todo es doble, que todo tiene dos polos. El ritmo, que todo fluye y refluye, que todo asciende y desciende. Luego tenemos el principio de causa y efecto, que dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene una causa, tiene su causa. Y el principio del género, que el género se manifiesta pues en todos los planos. Pasamos luego a la siguiente. Y ahora voy a mencionar a León Denis, porque en su obra El problema del ser y del destino, ahí en la tercera parte, donde trata las potencias del alma, en el capítulo 24, dice que trata la disciplina del pensamiento y la reforma del carácter. Dice, modelamos nuestra alma y su envoltura con nuestro pensamiento. El pensamiento es creador y no obra solamente alrededor nuestro, influenciando a nuestros semejantes en bien o en mal, obra sobre todo sobre nosotros. Genera nuestras palabras, nuestras acciones y con él construimos día a día nuestra vida presente y futura. Modelamos nuestra alma y su envoltorio con nuestros pensamientos. Recordemos que el pensamiento es uno de los lenguajes por los que el espíritu se manifiesta y junto con el sentimiento conforman una acción que fortifica o debilita energéticamente a nuestro ser, de acuerdo con la naturaleza de lo que se está pensando y en consecuencia sintiendo. De ahí la necesidad de poder educarlo, y para ello es importante saber cómo se disciplina y se controla. Pasamos al siguiente y sigue diciendo, no hay asunto más importante que el estudio del pensamiento, sus poderes y acción. Es la causa inicial de nuestra elevación o de nuestro rebajamiento. Somos lo que pensamos, con la condición de pensarlo con fuerza, voluntad y persistencia. Pero casi siempre nuestros pensamientos pasan constantemente de uno a otro asunto.
Pensamos raras veces por nosotros mismos. Reflexionamos los 1000 pensamientos incoherentes del medio en que vivimos, porque pocos hombres saben vivir del propio pensamiento. Y las vibraciones de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, renovándose en sentido uniforme, expulsan de nuestro envoltorio los elementos que no pueden vibrar en armonía con ellos. Atraen elementos similares que acentúan las tendencias del ser. Pues aquí un poco nos viene a decir, en este último párrafo, León Denis, pues que atraemos a nuestra vida aquello que deseamos o tememos, que conectamos con la vibración que emitimos. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver cómo la moderna psicología sostiene que las personas son responsables de su conducta y que en cada instante del presente están condicionando el futuro, porque cada acto tiene su repercusión y cada pensamiento pues está perfilando, programando y creando el día de mañana. Entonces, mantener el pensamiento positivo es cuestión de práctica y perseverancia, que pasado un tiempo se hace automáticamente y se habrá creado el hábito de pensar de forma positiva. Como todo en la vida, no hacemos bien las cosas la primera vez, pero si perseveramos y ejercitamos, así lo podemos aplicar a cuando aprendemos a conducir, cuando aprendemos a escribir, hay que perseverar y luego se hace de forma automática. Es importante realizar siempre afirmaciones positivas, porque toda afirmación es una aseveración de que algo está sucediendo ya. Afirmación viene del latín affirmatio, es la acción y efecto de afirmar o afirmarse. Y la afirmación refleja un aceptar respecto a una creencia que se considera válida por evidencias o certezas. Vamos a pasar a la siguiente. Dale otro tic. Exactamente. Es importante perseverar con las afirmaciones, porque el poder de las afirmaciones tiene esa capacidad de cambiar los pensamientos subconscientes por afirmaciones positivas y así crear la vida que uno desea. Y como nos recomienda la diapositiva, cree en ti mismo y piensa positivamente cada mañana. Afirma que mereces el éxito, el amor, la satisfacción y el respeto. Pasamos a la siguiente diapositiva y esta la tomé porque me parece muy buena. Es de Álvaro Armas. Dice: las afirmaciones son como sembrar semillas en la tierra. Primero germinan, después echan raíces y por último brotan. Una semilla no crece de la noche a la mañana y lo mismo sucede con las afirmaciones positivas. Cuando las pronunciamos tardan un tiempo en hacerse realidad. Ten paciencia y firmeza. Me lo recomienda y la realidad es así, porque los humanos queremos resultados inmediatos. Y esto hay que darle su tiempo, igual que cuando plantamos una semillita, tarda un tiempo en que vaya creciendo, primero brotando, creciendo, desarrollando. Por lo mismo es con las afirmaciones. Hay que ser muy perseverantes y no desanimarse y vibrar en esa buena frecuencia. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a ir viendo indicaciones para que las afirmaciones sean más efectivas. Para que un programa de afirmaciones sea realmente efectivo, debe de respetar una serie de características fundamentales. La diapositiva nos dice pensamientos poderosos, dice ponte un pensamiento en aquello que crees para que se convierte en aquello que piensas. Y las afirmaciones vamos a verlas como palabras florales para el alma. Pues vamos a ir a la primera indicación. Siguiente. Dice, una afirmación ha de ser breve y declarar una sola cosa cada vez.
porque al ser breves son más efectivas, porque cuando son demasiado largas, pues causan menos impresión sobre el subconsciente y se debe utilizar una afirmación específica cada vez para no saturar el subconsciente. Y cuando ya está incorporada en el subconsciente y se manifiesta en la vida, se puede pasar a otra afirmación. Es decir, hacerlo gradualmente, para no llenar el subconsciente de tantas cosas, porque hay que ir consiguiendo poco a poco metas alcanzables para luego pasar a la siguiente y a la siguiente. Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, otra indicación es que hay que afirmar lo positivo en vez de negar lo negativo. Porque es importante expresar lo que queremos obtener y no lo que deseamos evitar o corregir. Por ejemplo, me siento seguro o segura en vez de decir no tengo miedo, puesto que el subconsciente registra todo y no responde a las negaciones. O sea, importantísimo, afirmarlo en positivo. Y sobre esto tiene Facundo Cabral expresa, pero no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Así que siempre en positivo, porque el subconsciente no atiende no diferencia, él graba lo que se pone y eso es a lo que responde. Bueno, pues pasamos a la tercera indicación, que nos dice que tiene que estar siempre construida en forma presente, con palabras simples, claras y imaginar o verlas ya como un hecho, darle ya fuerza a esa afirmación. Es importante elegir palabras positivas que gusten, que sean familiares, con las que uno se sienta cómodo. Aquellas que contienen palabras tales como podría, no tienen el mismo poder de las que incluyen soy y hago. No hay que dejarlo podría para el futuro, no, soy, ahora, lo hago, ahora. La afirmación ha de hacerse con congruencia absoluta y sentir emocionalmente que esa afirmación ya es real. Por eso recomiendan que debe cumplir las 3 P's: personal, estar en tiempo presente y positiva. Por ejemplo, soy el creador de mi vida, me abro a la belleza de la vida, me enfrento a todas esas afirmaciones así en presente y positivas. Pasamos a la cuarta afirmación. Indicación es que la afirmación debe formularse de un modo progresivo, lo que evitará crear conflictos mentales al subconsciente que desalientan a la persona. Por ejemplo, en vez de decir ahora estoy delgado, cuando realmente excedo en peso porque me observo en el espejo, porque me veo, y la mente consciente se puede enfrentar a una contradicción inevitable al observar lo que es así, y en consecuencia el subconsciente tenderá a rechazar esa afirmación o a aceptarla parcialmente, haciéndola pues menos efectiva. En cambio, si yo digo estoy adelgazando día a día o progresivamente estoy alcanzando mi peso ideal, con las afirmaciones en esa dirección, pero también luego controlando la comida, porque las afirmaciones no hacen milagros, tienen que ir, hay que ser, como decimos, tiene que haber la coherencia, la lógica. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a otra indicación. También nos dicen que hay otro modo de afirmarse que repitiendo las palabras éxito y riqueza, así tal cual, éxito y riqueza. Es excluyendo los verbos por completo y repitiendo para uno mismo esas palabras, porque son palabras simples y efectivas, no implican ninguna contradicción y pueden aplicarse a cualquier aspecto de la vida, porque podemos buscar el éxito en todas las partes, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, queremos el éxito en nuestras relaciones, en nuestras profesiones, y luego la riqueza también puede referirse
a la parte artística, a la parte emocional, riqueza sentimental, espiritual. O sea que esas palabras también son muy efectivas. Pasamos a la siguiente indicación, que nos dice que una afirmación hay que repetirla muchas veces para darle tiempo de penetrar en el subconsciente y así pueda grabarse bien, porque la regla de oro de la sugestión es la repetición. Repitiendo continuamente la afirmación elegida, se inunda el subconsciente con ese mensaje. Como dijo Napoleón, siempre se obtiene lo que se desea con vehemencia y persistencia. La perseverancia, eso es básico. Y pasamos ya a la séptima indicación, que nos dice que la afirmación penetrará más profundamente en el subconsciente cuanto más relajados estamos, porque se graba más y mejor cuando la mente consciente está en reposo, está aquietada. Así, cuando nos relajamos, en esa relajación que estamos ahí, que estamos concentrándonos para que esa concentración esté en lo que queremos hacer, por ejemplo, en la respiración. El mantener la atención en la respiración nos va aquietando la mente, las emociones. Influye en nuestro estado físico, porque oxigenamos mejor nuestro cuerpo, influimos sobre los latidos del corazón y al haber una mayor oxigenación se relajan mejor todos los músculos y así también favorecemos los procesos de regeneración celular, esos procesos anabólicos. Y ahí es cuando se pueden hacer esas afirmaciones, porque se graba mucho mejor. Nosotros lo utilizamos mucho en las clases de yoga, en las meditaciones, para grabar aquellas frases que deseamos que formen parte de nuestra vida. Y se consigue, como todo en la vida, con ejercicio, con práctica. Entonces, como dice, cuando utilizamos las afirmaciones, estamos también practicando la autosugestión. También se pueden hacer las afirmaciones por escrito, formularse esas sugestiones escribiéndolas, y el hecho también de escribirlas constituye un refuerzo positivo. Todos los que hemos estudiado, a veces hemos copiado alguna lección y se nos ha memorizado más, ¿no? Porque al mismo tiempo se concentra uno más y queda más grabado. Es importante empezar siempre con metas fáciles de alcanzar, que eso va a dar estímulo y va a aumentar la confianza en uno mismo. Una pequeña victoria conduce a otra más importante y el poder de la mente crecerá. De esta manera aumentamos también nuestra autoestima, que es importantísima, valorarnos más, querernos, para todo. Porque si nos valoramos, valoramos al otro. Si nos queremos, podemos querer y amar a la otra persona. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso hay que empezar por el trabajo personal, por conseguir uno para poder compartirlo y darlo a los demás. Como decía Séneca, importa mucho más lo que pienses de ti mismo que lo que los otros puedan pensar de ti. Por tanto, amémonos a nosotros mismos y amaremos a los demás. Y ahora pasamos a siguiente, porque esta es ya, digamos, algo que ahí lo clarifica muy bien, que todo lo que elijas pensar y creer es lo que se manifiesta en tu vida. Pasamos a la siguiente. Y ya dice que los pensamientos positivos son los únicos que nos permiten acumular fuerza interior, nos dan la capacidad de ser más constructivos. Pensar positivamente significa ver los problemas, reconocer su realidad, pero al mismo tiempo ser capaces de encontrar soluciones. No quiere decir que ignoremos la realidad, pero siempre tenemos la oportunidad de ver la parte buena o cómo poder
afrontar esa situación y no hundirnos en la negatividad, que lo vemos todo negro y nos paraliza. El miedo, el temor y todas esas emociones negativas. Y ahora quiero terminar con un tipo de verso que salió hace ya muchos años, igual pues 20 años o más, de una persona de la asociación, y pasa la siguiente, igual la tengo ahí escrita, que es la fuerza del pensamiento. Y dice: tiene fuerza el pensamiento como un tiro de un cañón. Cuando sale disparado, atraviesa el corazón. Cuando es bien dirigido, con cariño y con amor, envuelve al que lo dirige en un fraternal amor. Pero cuando es negativo, lleva odio o rencor, cuando llega a su destino, derrumba una nación. Por eso el ser humano, si llega a la comprensión, sabrá que su pensamiento influye en su corazón. Los que dirigen la fuerza de la buena vibración, ellos están convencidos que es la mejor protección. Pues cuando todos convencidos estemos de corazón, en este planeta Tierra habrá una transformación. Pues que así sea. Muchas gracias. Agradeceros vuestra atención y bueno, el deseo de que estas ideas puedan ser útiles, de que nos refuercen y de que sepamos que el pensamiento es más importante de lo que nos han enseñado, de que somos lo que pensamos, de que en lo que pensamos nos convertimos y que siempre podemos cambiar. A mí esa idea de que a veces se dan personas que te dicen: es que yo soy así y ya no cambio, es que yo no puedo, ya tú misma te estás limitando. O sea, siempre hay que intentarlo. Ahí depende del trabajo personal, se consigue con más facilidad, o si otros lo han logrado, todos podemos lograrlo. Muy bien, Rosa, muchas gracias por tu exposición. Se ha escuchado perfectamente y creo que se ha desarrollado de una forma muy satisfactoria. Por tanto, yo creo que ahora pasaríamos a la parte de las preguntas que han ido formulando a través del chat de la plataforma y alguna felicitación que también pues, ha llegado. Empezaremos por las preguntas de Rafi. La primera dice: ¿cómo saber si la situación es por el karma o es lo que hemos creado con la vibración de nuestros pensamientos? Gracias. Pues, ¿qué más nos da que sea por el karma? A ver, el karma no es bueno ni malo. El karma es la consecuencia de una acción. Y la acción puede ser del pasado o puede ser de esta vida. Entonces, es una siembra y una recogida. Lo que nos tiene que llevar es que tengo que aprender yo de esta situación, porque se da por algo y para algo. No es al azar, no es casualidad. Realmente podemos también observarlo o apreciarlo como son nuestros pensamientos, sentimientos, y eso va a traer una consecuencia. Entonces no podemos esperar de algo que estamos en una frecuencia negativa de sentir armonía, paz, bienestar. Entonces, con el autoconocimiento, la observación, nos vamos dando cuenta. Y claro que hay cosas que no son de ahora, porque mucha gente dice: pues yo ahora no tengo malos pensamientos y todo se me pone al contrariado y todo se me pone y me viene esto. Pero hay un aprendizaje. Lo que decíamos, la siembra se hace, pero la cosecha no se recoge inmediatamente. Entonces todo es por algo y para algo. No hay que darle demasiadas vueltas. Las cosas cuanto más claras, más prácticas, más fácil nos va a ser conseguir controlar toda y desarrollar todos esos, digamos, todos esos recursos que llevamos interiormente.
Si realmente los ponemos en acción, nos vamos a sorprender de la maravilla que somos y de todas esas facultades que están ahí en estado latente. Muy bien. La siguiente pregunta es de Josep María y es la siguiente. Al hablar de que el orden exterior se transmite al interior, cuando la necesidad de orden en la vida de las personas se convierte en una obsesión, ¿cómo y por qué deja de ser una situación positiva? Bueno, sabemos que los extremos no son buenos. Tampoco hay que ser obsesivos con la limpieza. Una cosa es el orden, digamos, a simple vista, no. Hay personas obsesivas que si pasan la mano así, ven un poquillo de polvo, se obsesionan. No, además, siempre tenemos que dar prioridades. Esto se refiere que realmente cuando hay desorden interior, se suele reflejar al exterior. Y eso no justifica luego los extremos. Como decimos, siempre tiene que haber un equilibrio. Muy bien. Muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta vendría de Rocío Ferrón, en la cual pregunta, dicen, ¿pueden los animales domésticos ayudarnos a mejorar nuestros pensamientos negativos? ¿De qué manera lo harían si es así? Pues yo no tengo información de que los animales nos hagan cambiar los pensamientos. Lo que nos dan es lecciones muchas veces, ¿no? Del comportamiento que tienen ellos, ¿no? Pero los pensamientos los generamos nosotros y somos nosotros los que tenemos que saber si van en una dirección correcta o hay que modificarlos, cambiarlos. No sé a qué se refiere Rocío en este sentido de que influye el animal. No sé. No capto yo bien la pregunta de Rocío. Si la quiere hacer de nuevo, quizá a nuestro estado de ánimo. Ah, vale. Dice, quizá a nuestro nuestro estado de no ánimo. sé si es que Bueno, claro, una persona que está sola y tiene un animalito y es cariñoso y la acompaña, claro, la compañía, el cariño, igual que uno le transmite al animal y él lo percibe, pues los animales también, es un compartir, pero yo mi creencia o mi idea es que ningún animal puede influir en nuestro pensamiento, somos nosotros los que influimos. Ahora que sí, las emociones, siempre con cariño, con amor, con buen trato, van a repercutir en esa relación afectiva entre animales y personas o entre personas también, entre todo. Vale, vale. Vale. Bueno, ahora ya han llegado una serie de felicitaciones que también te las voy a pasar porque creo que es de justicia hacerlo. Buenas tardes, saludos y felicitaciones a los amigos de Fraternidad Humana y a Rosa, querida hermana del alma de Galaxy Mercedes. Gracias. Mercedes. De Rafi a todos, maravillosa conferencia, Rosa, gracias. De Rocío Ferrón, muchas gracias Rosa por tu charla, muy interesante. De Viviana Gil Pérez, muchas gracias Rosa. Después de José María, gracias Rosa, ha sido una exposición altamente esclarecedora. Pocas veces hemos tenido la ocasión de recibir una explicación tan aleccionadora e interesante sobre la importancia y fuerza del pensamiento. Muchas gracias Marta y José María. Y de poco tal, gracias Rosa, espectacular tus palabras, es decir, una cantidad de felicitaciones. Pues muchas gracias a todos por este estímulo y este es el objetivo, que tomemos conciencia de la importancia que tiene nuestro pensamiento y cómo nuestros pensamientos, cambiando nuestros pensamientos, vamos a cambiar nuestro entorno y el mundo cuando seamos muchos vibrando en esa buena frecuencia. Y por ahí yo pienso que es donde tenemos que empezar.
El trabajo es personal, pero empezando a emitir una frecuencia vibratoria, eso se percibe ya en el ambiente. Nosotros somos un cuerpo que emitimos un campo magnético dependiendo de la frecuencia vibratoria y lo notamos al lado de personas, lo sentimos bien, en cambio al lado de otras personas no sabemos por qué, pero hay como una incomodidad, un rechazo. Puede influir esa frecuencia también vibratoria. Bueno, eso no quiere decir que siempre sea así. A veces también nos hacemos ideas preconcebidas de una persona que luego cuando las tratamos son bellísimas personas. Hay que ver siempre el lado bueno. Pero realmente los ambientes con una frecuencia vibratoria diferente, hay un choque de energías y se puede percibir. Eso es a lo que me refiero. Así que muchas gracias, fue un placer y nada, estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todos y mi deseo de que pueda ser muy útil todo este conocimiento y a ponerlo en práctica, claro, eso empezando por mí misma. Es un tema que iniciamos en la asociación hace mucho tiempo, se han hecho muchos cursos y realmente hay personas que le ha sido muy, muy, muy útil, así que espero que todos le saquemos provecho. Pues, muy bien, Rosa. Pues bueno, yo creo que antes de dar por finalizado este acto, reiterarte nuestro agradecimiento y por esa magnífica exposición de esta tarde, de la conferencia, y agradecerte profundamente también tu amabilidad y tu disponibilidad para que esta se haya podido efectuar. Por tanto, muy agradecidos, un abrazo fraterno y también agradecimiento que hacemos extensivo a todos los presentes por su asistencia y por sus preguntas y por la compañía y por la fraternidad de sentirnos todos en ese camino de conocimiento, de mejoramiento, de aprendizaje y compartir sobre todo con amor y con fraternidad.